la escena en esta fase. Entonces ya aquí se puede alterar la escena del hecho. ¿En busca de qué? En busca de nuevas evidencias o en busca de algún indicio más o algún rastro más. Entonces podemos mover todo tipo de objetos en busca de huellas digitales o de indicios de otro tipo como sangre, pelos, polvo, etcétera. Y nuevamente tenemos que volver a fotografiar mediante la señalética usada anteriormente. Tenemos que seguir señalando y seguir fotografiando las nuevas evidencias que estamos descubriendo, utilizando diferentes métodos. Entonces, vamos a tener algunos métodos de cómo entrar, ¿no?, a esta o ingresar al lugar de los hechos en busca de nuevas evidencias o nuevos indicios. Tenemos lo que es el método del rastreo. Bien, este método, como están viendo en esta imagen, no tiene como una secuencia. De un centro se pueden ir a la puerta, se pueden ir al sofá, se pueden ir a la mesa. No hay como eh, un- una dirección o un protocolo a seguir exacto. Ya por eso es método de un punto a otro. Generalmente se realiza este método en superficies pequeñas y y es el más utilizado. Bien, el investigador se tiene que desplazar de un objeto a otro sin un plano determinado y es el que más errores va a causar justamente porque no hay un orden, ¿no? Pero es el que más se utiliza. Sin embargo, por otro lado tenemos el método en espiral, circular o en ondas. Este método, bueno, o también va a funcionar como un sistema, ¿no? Que va a comenzar de un punto focal en el centro y va a ir saliendo, o sea, desde el centro donde se va a encontrar el cadáver, se va a ir saliendo hasta la parte exterior, hacia afuera, en forma de espiral. Se dice que este método es el más aconsejable en espacios sobre todo cerrados, como estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si estamos en espacios abiertos? Por ejemplo, en un parque. Aquí lo que se recomienda es usar el método por franjas o líneas. Como estamos viendo en la imagen, se van a precisar de varios peritos o investigadores. Estos se van a alinear imaginariamente en este tipo de rectángulos y se van a desplazar lentamente a lo largo de una franja y van a hacer la investigación minuciosa y por ende tienen que respetar su franja, porque recuerden cómo está dividido imaginariamente, cada perito va a estar en una franja y van a ir, por ejemplo, de este lado, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, como se pueda interpretar. Entonces, eh, el avance tiene que ser sistémico, o sea, tienen que avanzar los peritos, así como se está viendo en esta imagen, más o menos es parecida aquí al método por franjas. Aquí en el método lineal o peine se está avanzando así, como que van alineados. Y es un paso hacia el frente de forma conjunta a la vez. Se dice que este es el aconsejable en superficies grandes, pero también tenemos el método lineal o peine, que también se usa en espacios abiertos. Aquí el personal ingresa en una fila al lugar del registro por uno de los extremos para luego avanzar paralelamente hasta el extremo opuesto. Luego por la flechita giran y vuelven a hacer lo mismo pero de manera contraria. Y así van avanzando y van a terminar todo el plano que se ha marcado como el lugar de los hechos en el método del peine. Pero también tenemos otros métodos, como el método de la zona o sectores o cuadrados y también el método de la rueda. Se dice que en el método de zonas o sectores va a consistir en dividir, ¿no?, la escena en zonas o sectores como estamos viendo en la imagen y le vamos a nombrar como zona 1, zona 2, zona 4 y en la zona 3, por ejemplo, podemos, o sea, en una zona determinada se puede dividir en parte A, B, C y D y siempre es bueno hacer pues el,
la lectura, ¿no?, de la zona. Bien, entonces se va a dividir por sectores y cada zona va a ser investigada minuciosamente. Se recomienda que cada zona esté a cargo de un perito y es ideal en caso de que solo haya un investigador. O sea, si digamos tenemos una escena y, por ejemplo, es un departamento, entonces se va a dividir por zonas y solo hay un perito, es lo más ideal. Pero si tenemos cuatro, no hay problema, igual pueden hacer cada perito hacer la investigación por cada zona, pero es lo que más se recomienda si hay escasez o solo hay un perito para poder hacer el recojo de los indicios en la zona. Bien, por otro lado tenemos el método de la rueda. Se dice que este método es el ideal para una zona circular, que va a consistir en la ubicación al centro del lugar del investigador y luego se va a desplazar a lo largo de los rayos de una rueda de la bicicleta, como estamos viendo en la imagen, y obviamente estas zonas van a ser imaginarias. Este método en realidad es poco usado. Bien, ahora vamos a pasar al tema del reconocimiento. Bien, lo que se tiene que hacer es que primero se tiene que obtener una primera impresión del cadáver, de las características y de su situación en la escena de los hechos, sin moverlo todavía. Luego se tiene que reconocer el cadáver, se debe realizar sin moverlo y sin tocar nada. Bien, luego ya de haber hecho ello, se tiene que examinar la ropa. Vamos a ver botones, vestidos, zapatos, si hay presencia de sangre, fluidos sexuales, residuos, quizá em, de repente arrugas o rasgaduras de algún rastro de algún tipo de violencia que se haya podido ejercer sobre la víctima, ¿no? Y luego ya esta ropa se tiene que marcar, embalar y empacar. Luego, el examen externo también del cadáver. Se tiene que ver los signos de identificación, la posición o la actitud del cadáver, si estaba en decúbito dorsal, si estaba en decúbito lateral, supino, si el cuerpo estaba en suspensión, como ya hemos visto en las anteriores exposiciones, cuál es el aspecto, ¿no? La fascia del paciente, si está íntegro, ¿no? Si el paciente está completo o la víctima está o está de repente sin un brazo, eh, o sea, si está íntegro o no, y también ver los fenómenos cadavéricos y también dar la data de la muerte, ¿no? Saber más o menos hace cuánto ha podido fallecer el paciente y luego qué lesiones tiene la víctima, ¿no? Bien, luego que se va a proceder a lo que es vamos a mover el cuerpo para seguir buscando más indicios ocultos, y luego lo vamos a colocar en una bolsa de un body bag para evitar que alguna pérdida de alguna evidencia suelta. Y luego va a ser llevado a la morgue. Bien, ahora la recolección y embalaje de indicios en el lugar de los hechos. Bien, el recojo de los indicios deberás realizarlo el perito del equipo criminalístico de la especialidad. En zonas donde no existe el fiscal dispondrá la participación de pesquisa con mayor experiencia o profesional de salud en el área que corresponda. Bien, ahora, en cuanto a las personas que van a reconocer, los huellógrafos recogen las huellas digitales, los balísticos van a recoger los casquillos, las vainas, los proyectiles o rastros de proyectiles. Los indicios que se recolecten de la escena de los hechos se deben transportar hasta los laboratorios de medicina legal para que podamos efectuar que realmente nos va a servir como evidencia. Bien, en esta imagen podemos quizá resumir o ver cómo es que se van a recolectar, ¿no? Y se van a embalar estos indicios. Por ejemplo, los pelos y las fibras se van a recolectar con pinzas y van a ser depositadas en una caja de Petri. Luego, los fluidos corporales se recomienda que sean recolectados con hisopos que puedan estar embebidos en una solución fisiológica y embalados en tubo de ensayo. Ahora, en cuanto a las armas blancas, debe ser tomada por el índice de ambas manos
embalada en una caja de cartón sujeta por cordones o flajes. Ahora, los casquillos deben ser colocados con pinzas con gomas protectoras, embalados en cajitas con algodón. Los líquidos deben ser colectados con las dos manos y embalados entre dos tapas rígidas y no absorbentes, atadas. En cuanto a los polvos, deben ser depositados con ayuda de una tarjeta rígida en sobres, intentando empujar todo el contenido. En cuanto a las armas de fuego, deben ser tomadas con ambas manos, evitando tomar la parte donde ha sido, o sea, la cacha y el disparador, y deben ser embaladas en cajas de cartón sujetas por flajes o cordones. En cuanto a manchas secas o que están de repente en las paredes, deben ser raspadas por bisturí, dejándolas caer en un sobre. Ahora, en cuanto a los documentos, deben ser tomados por orillas con pinzas y depositados en una bolsa de plástico. Bien, aquí, aquí ya imágenes para hacernos una idea mejor. Bien, en cuanto a los indicios que son de interés papilar o huellas de calzado. Bien, aquí lo que se recomienda es que, por ejemplo, si el piso es duro, se debe colocar una cinta adhesiva transparente, láminas adhesivas de jeve o fotografía con luz rasante. Si el piso es medio blando o de bajo relieve, se procederá con modelo a base de yeso, silicona o fotografiarlas con escalímetros. Ahora, en cuanto a las huellas papilares, por ejemplo, en las armas de fuego, se dice que preferiblemente se van a recuperar en la misma escena mediante la aplicación de reactivos, de acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga. Bien, se dice que también se tiene que agarrar la arma de fuego de la parte del mango corrugado donde generalmente no ha sido tocado por el victimario. Por ejemplo, es la zona donde está señalándose aquí en la imagen. Debemos de evitar tocar la parte del mango del arma de fuego. Bien, en cuanto a lo que son botellas, se debe manejar introduciendo un dedo por su orificio y por la otra mano se toma por la base. Tenemos que evitar tocar lo que posiblemente ha podido tocar el victimario, que es todo el cuerpo, ¿no?, de la botella. Bien, en cuanto a los vasos, similar, o las copas, ¿no? Similar, se tiene que entrar por la parte del orificio y evitar tocar el cuerpo del vaso o de la copa. Bien, en cuanto a lo que es de interés biológico, si las manchas, por ejemplo, es de una sangre seca en la pared o superficie que no se puede trasladar, se debe raspar con una navajita o un bisturí y se debe dejar caer a un sobre o a un contenedor de un vidrio, como en este caso. Ahora, si la mancha es en sangre, de sangre en la pared está fresca, se deja secar, cuidando no exponerla al sol, y se trata como mancha seca. Ahora, si la sangre es abundante, se debe tomar en un tubo o en un frasco de vidrio, se deja secar y se tapa. Se remite preferiblemente con cadena de frío. Ahora, si la mancha está en un arma o soporte transparente, también se tiene que dejar secar, se debe cubrir con una gasita y se debe proteger con cartón para su envío al laboratorio. Ahora, si la sangre se encuentra en las prendas de vestir, se debe también dejar secar y luego empacar en una bolsa para también ser llevadas al laboratorio. Bien, en cuanto a lo que es de interés biológico, perdón, químico toxicológico. Aquí, por ejemplo, los solventes orgánicos, los tóxicos, las sustancias inflamables, estos se deben de enviar en frascos de vidrio con una tapa o tapa de roscas bien cerrada, hermética, evitando el roce y los movimientos, y deben ser protegidos con un cartón para poder ser trasladados al laboratorio. En caso que se evidencie drogas ilícitas, esto debe también
efectuarse con un reactivo que nos va a poder decir si realmente se trata de una droga ilícita, y luego debe ser también pasado a un recipiente para ser trasladado al laboratorio. Bien, si se evidencia también un recipiente con un líquido extraño, este también debe ser tapado herméticamente para ser llevado al laboratorio. Bien, en cuanto a la recolección y embalaje de los indicios, se habla del lacrado y del etiquetado. Bien, el lacrado se debe realizar con una cinta adhesiva que nos va a permitir escribir sobre ella. Debe ser colocada en cada una de las aberturas del recipiente, ya sea bolsas, cajas, sobres que contengan estos indicios o evidencias. Y sobre esta cinta se consigna el nombre de la persona responsable del levantamiento de la evidencia. Y se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje, no solo de la cinta en sí, sino tiene que hacerse que eh, el recipiente también esté escrito o sea, que comprometa tanto a la cinta adhesiva como al recipiente. Ahora, una buena medida de seguridad es colocar sobre el nombre un trozo de cinta adhesiva transparente, de modo que la escritura quede protegida de factores externos que la puedan dañar y para asegurar que el empaque no pueda ser violentado. Ahora, el etiquetado. Bien, aquí se debe individualizar e identificar cada indicio, con el número de acta, el lugar de los hechos, la hora de intervención, la clase de indicio, el lugar preciso de donde se recogió, las huellas o características que presenta, la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y que lo suministraba al laboratorio. Como aquí estamos viendo, es un modelo donde se puede escribir toda esta información. Bien, en cuanto a lo que es la cadena de custodia, ¿qué es la cadena de custodia en sí? Es un conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identificación y la integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posiblemente delictuosos. Es el mecanismo también que va a garantizar la autenticidad de los elementos probatorios recolectados y examinados. Esto significa que las pruebas correspondan al caso investigado, sin que se dé lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. Entonces, todo funcionario que participe en el proceso de cadena de custodia debe velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos. Entonces, aquí tenemos que el investigador va a ir de la mano del perito criminalístico y tienen que preservar los elementos de prueba, tanto la autenticidad y para que también lo pueda ver el tribunal. Bien, a un inicio les había hablado de la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Básicamente quiere decir es donde estos dos términos básicamente se resumen en que la criminalística de campo es el lugar de los hechos y la criminalística de laboratorio es donde se van a hacer estos indicios, van a pasar a ser evidentes. Eso es el trabajo de la criminalística en el laboratorio. Bien, la criminalística de campo se va a ocupar de tomar las entrevistas a los testigos, de fotografiar el lugar de los hechos, de hacer los planos de la escena, porque recuerden que los planos de la escena se realizan en el lugar de los hechos, no se realizan en el laboratorio o en otra área o en una oficina, sino se realizan ahí mismo, donde se está tomando la señalética, donde se está tomando los indicios y haciendo la señalética y tomando la fotografía, ahí mismo un perito debe ya estar haciendo el plano o el croquis para poder tener una mejor imagen, ¿no? Ahora, también la criminalística de campo involucra el levantamiento del cadáver, a la recolección de evidencias y la generación de informes. En cuanto a la criminalística de laboratorio, aquí es donde se van a analizar las evidencias, tanto físicas, químicas, biológicas o digitales. Los peritos van a hacer un informe acerca de su análisis. Las áreas que la conforman es la balística forense, la documentoscopía, dactiloscopía, grafoscopía, explosión e incendios, fotografía forense,
accidentología vial, toxicología forense, hematología, genética, medicina forense o legal, arte forense, antropología forense, química forense y biología forense. Bien, con eso estoy concluyendo la exposición. Muchas gracias por su atención. A ver, ¿alguna pregunta, comentario por parte de los asistentes o los demás alumnos? Ya, entonces hemos visto el tema de la criminalística, que está asociado y se ha tocado por lo que cuando uno acude al levantamiento del cadáver, generalmente también van los peritos de criminalística, porque el cadáver siempre se encuentra en una escena llamada escena del crimen, llamada lugar de los hechos. Entonces a esa escena no solamente se aboca el médico, sino como ya les he repetido en diferentes oportunidades, el trabajo médico legal es multidisciplinario, ¿no? A veces se requiere la participación de otros profesionales, de otros especialistas, de otro personal altamente calificado, técnico, que pueda ayudar a esclarecer los hechos. Entonces no solamente ve el médico, pero el médico debe conocer o tener noción de la criminalística para precisamente no entorpecer la labor de los otros profesionales y él mismo tampoco no salir perjudicado por la mala actuación en la escena del crimen en cuanto se refiere al levantamiento del cadáver. Entonces hay diferentes indicios y evidencias, ¿no?, que se pueden buscar, ¿no?, en la escena del crimen. Para eso, para ingresar, necesitamos tener un método de ingreso. Eso se hará de acuerdo al lugar, abierto, cerrado, al espacio físico que comprende esa escena del crimen, a la disponibilidad de peritos en ese momento del levantamiento del cadáver, porque pudiera ser un lugar muy amplio, pero de repente los peritos son muy pocos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a esa situación también, con la finalidad de poder hacer el mejor esfuerzo para estudiar la escena del crimen. Entonces hay método en espiral, método de peine, hay método punto a punto, método cuadrados, en abanico, en espiral, método radial. Hay un sinfín de métodos que se han ideado con la finalidad de ordenar el trabajo en la escena del crimen, con la finalidad de tener una metodología, cómo ingresar a la escena del crimen y no se ingrese pues como se ingrese en cualquier lugar o cuando uno va de visita a una casa, ¿no? No, sino cuando esto tenga que tener una vía de abordaje de la escena, una vía de entrada y salida de los peritos, de tal manera que eso garantice que se contamine lo mínimo posible la escena. A la escena debe entrar el menor número de peritos o de personas, con la finalidad de evitar que la escena se vaya a contaminar o se vayan a perder indicios o introducir indicios falsos, ¿no? Entonces, el menor número de peritos y tratando de garantizar que se examine todo el espacio físico. Ahora, hay escenas primarias, llamadas así, porque ahí va a estar, o ahí se va a dar, vamos a decir, la principal violencia, el intercambio de violencia entre la víctima y el victimario, o victimarios y víctimas, o víctima y victimarios, ¿no? Entonces, hay tres principios, o hay tres formas ahí, esos son los principios de intercambio de Lockhart. Lockhart dijo que en una escena del crimen donde interviene el autor, la víctima, siempre lo hace en un espacio físico. En ese espacio físico, tanto la víctima como el autor del hecho van a dejar sus huellas, indicios y evidencias, ¿no? Pero a la vez, la víctima se va a quedar con huellas de la escena y del autor del hecho. Y el victimario o autor del hecho se va a quedar con huellas de la escena y de la víctima. Y entonces se va a un intercambio. Son los principios de intercambio de Lockhart, que también es un principio de la criminalística, como su compañera ya lo había referido, ¿no? Entonces, en la escena van a haber indicios, según la naturaleza del indicio, que es lo más utilizado desde el punto de vista médico, ¿no? Biológicos, ¿no? Químicos y físicos, ¿no? Los físicos son los materiales, los biológicos son todos los que derivan del cuerpo humano o de otro ser vivo, y tienen también los indicios químicos o también llamados toxicológicos desde el punto de vista médico-legal, que van a estar todas las sustancias químicas, incluir medicamentos que pueden ser utilizados por el ser humano.
Además van a encontrar que existen también la clasificación de indicios ocultos e indicios manifiestos. Manifiestos que los podemos ver, los podemos evidenciar con los sentidos, y ocultos, como ya les dije, que necesitan de una luz forense, ¿no? O de un reactivo químico para hacerse visibles, ¿no? También, como ya les dije, hay lo que llaman indicios corpóreos y extracorpóreos. Eso ya es propio del cuerpo del cadáver. Corpóreo, corporal, todo lo que está en el cadáver. El principal indicio o evidencia que puede tener un cuerpo son las lesiones, pero pudiera tener algunas más, ¿no? En algunas oportunidades se ha visto que el cuerpo tiene, pues, en sus manos restos de sangre, restos de cabello, restos de sustancia tóxica, ¿no? Entonces ya también se convierte en indicios corpóreos. Extracorpóreo, lo que puede estar en la vestimenta del occiso, lo que puede estar cercano a la posición que tenga el occiso en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, extracorpóreo. Después, los métodos, después tienen ustedes la criminalística de campo, que es la criminalística de la escena del crimen, del lugar de los hechos, la criminalística de laboratorio, que son los diferentes laboratorios que tiene las diferentes secciones o departamentos del laboratorio que tiene la criminalística, ¿no? Y donde se van a realizar los estudios, los análisis de las evidencias y o indicios recogidos de la escena del crimen. Ahora, el indicio es una señal, una indicación, una sospecha que tenemos de que algo está en relación con un probable hecho delictivo. Cuando se demuestre que ese indicio está relacionado con el hecho que se está investigando, se convierte en una evidencia. Entonces, el indicio se puede convertir en una evidencia ya en la escena del crimen o se puede convertir en una evidencia ya en el laboratorio, ¿no? De acuerdo al procedimiento que hagamos. Entonces, ¿por qué? Porque la investigación, desde el punto de vista criminalística, tiene que demostrar dos cosas. Primero, la ocurrencia del hecho delictivo a través de los indicios y evidencias. Y segundo, y quizás tan importante como lo primero, es que tiene que tratar de identificar al autor o responsable o autores o responsables del hecho. Y para eso es que se hace todo el trabajo en la escena del crimen. A la escena del crimen o lugar de los hechos es una diligencia inmediata al conocimiento del hecho delictivo. Cuando la autoridad toma contacto, toma conocimiento con el hecho, tiene que de inmediato hacer reconocimiento del representante del Ministerio Público, del fiscal, y el fiscal de inmediato tiene que convocar a los peritos tanto de criminalística como de medicina legal acá en el Perú. ¿Para qué? Para que acudan al lugar del hecho. Las comisarías de los sectores, de los diferentes barrios, distritos, están obligadas, cuando tengan la denuncia o conocimiento de un probable hecho delictivo, están obligadas de ir a comprobar el hecho. Esa comisaría que comprueba el hecho está obligada a hacer la protección, la custodia y el aislamiento de la escena del crimen, con la finalidad que ninguna otra persona pues pueda transitar por ese lugar o pueda contaminar la escena. Y esa custodia se va a mantener hasta la llegada del fiscal y los peritos. Luego de que llegue el fiscal, él verá si la comisaría sigue haciéndose cargo de la custodia del lugar o de repente pues le va a dar lugar a una unidad especial, le va a dar cuidado a una unidad especializada, ¿no? Eso ya depende del fiscal. Se estudia el lugar de acuerdo a la información que se tenga y se ve el método que se va a utilizar, también de acuerdo a la experiencia de los peritos y al número de personas, y se ve en busca de los indicios y evidencias. Se recogen, se identifican o se fijan, como ustedes han visto, a través de fotografías, primero panorámica, después de acercamiento y después de detalle. Son las tres fotografías que hay que cumplir, ¿no? La panorámica, la de acercamiento y la de detalle. Después que se ha fijado el indicio, se levanta, se recoge el indicio, después se embala y finalmente se etiqueta. Una vez etiquetado, es remitido al laboratorio con la debida cadena de custodia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, es muy probablemente que ese indicio, evidencia, se pueda perder en el camino, se pueda contaminar o peor aún, de repente se puedan confundir de indicio y de evidencia y hubiera pues grandes errores en el proceso, por lo que se hace la cadena de custodia con el fin de individualizar el indicio de evidencia y cada indicio de evidencia sean remitidos por separado
De acuerdo a la calidad del indicio, vamos a escoger el medio de transporte, el cual va a ser remitido al laboratorio. En el laboratorio igual, siguiendo la cadena de custodia, tienen que registrar en qué viene el indicio, qué es lo que viene etiquetado en el indicio y qué se está recibiendo. Y nuevamente tendrán que iniciar la cadena de custodia. De tal manera que esos eslabones de la cadena de custodia, por eso se llama cadena, no de y estado sin volumen y no me avisan, estaba hablando al aire. Doctor, sí se le escuchó, solo hace un par de segundos nomás se le fue el volumen, doctor. Ya, Sí, se a ha ver. estado escuchando, Tejada. Gracias, doctor. Se estaba Gracias. escuchando, se fue el audio. Sería Ya. cuestión. Maestro, ya le envié al celular, ¿ah? Correcto, gracias. Ok. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con el expositor. ¿Quién sigue el estudiante que sigue, por favor, proyecte su presentación? Sí, doctor, buenos días. Voy a proyectar mi diapositiva. Ya, listo. Gracias. Ya. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de criminalística, yo voy a hablar sobre lo que es identificación. Para hablar de identificación, primero tenemos que definir lo que es identidad y lo que es identificación, ¿no? Vamos a tener que la identidad va a ser el conjunto de circunstancias, caracteres, señas, medias y otros elementos físicos y psíquicos que distinguen a una persona de las demás. Y en cuanto a lo que es identificación, vamos a tener que va a ser para reconocer si una persona es la buscada para establecer su individualidad, determinando aquellas características que la hacen diferente y que se les distingue de todas las demás. En cuanto a lo que es identificación médico-legal, esto nos va a servir para identificar, ¿no?, personas y cadáveres en los que los medios convencionales no pueden ser utilizados, por lo que se ve obstaculizado por diversas causas. Por ejemplo, en actos criminales, en catástrofes, también puede ser en accidentes aéreos, marítimos, incendios, sepultamientos, enterramientos, etcétera. Y va a ser de vital importancia para su identificación en cuanto a establecer lo que es la edad, lo que es el sexo, lo que es la raza, la talla y particularidades que presente el desaparecido. En cuanto a lo que es el problema médico legal, se va a plantear al encontrarse un cadáver en el cual no existen antecedentes para su identificación y reconocimiento. Nos referimos a lo que son documentos de identidad, ¿no?, al momento de poder encontrar el cadáver. Será pues la identificación del cadáver la primera de las operaciones que debe realizar el perito para establecer la realidad del entorno que tenía en vida y las posibles circunstancias reales de su muerte. Vamos a tener tres factores. El primero va a ser el tipo de situación en que se encuentra la persona a identificar. Se va a referir a las diversas situaciones que pueden presentarse con respecto a la persona que necesita ser reconocida, ¿no? Entonces, esto lo vamos a clasificar según el escenario que se encuentre. Vamos a tener 4. Uno que va a ser las personas vivas. Por ejemplo, tenemos recién nacido, menores, adultos. Otro que van a ser los cadáveres frescos o putrefactos. Tercero, vamos a tener restos cadavéricos que pueden ser segmentados o trozos de tejido. Y osamentas que pueden ser completas o huesos aislados. Otro va a ser factores que determinan la identidad. Vamos a tener que los peritajes médicos legales identificados suelen ser complejos, por lo que el trabajo en equipo multidisciplinario es cada vez más frecuente. Es importante este trabajo en equipo porque nos ayuda a tener una mejor identificación. Cuando se encuentran restos surgen una serie de preguntas, por ejemplo, con relación a la especie, ¿no?
a la especie, el número de individuos que corresponden a uno o más cuerpos, data de la antigüedad, porque pueden ser que sean restos antiguos, pueden ser que sean restos recientes, la raza o grupo de edad y sexo, la talla o estatura, la causa de muerte, si es posible observarla, características particulares que faciliten su identificación, ¿no? Como son los documentos de identidad, o si es que tiene, por ejemplo, cosas particulares como piercings, tatuajes, cosas que puedan ser identificadas. Y dentro de los métodos, vamos a tener básicamente 4 métodos que vamos a hablar hoy día. Uno que va a ser el método ontológico, otro que va a ser el método antropológico, el método genético y el método lofoscópico, ¿no? Dentro de la identificación por hallazgos médicos, van a ser todas aquellas características, nos va a ayudar todas aquellas características específicas que permitan al médico aportar datos únicos en la identificación de un sujeto, ¿no? Estas características pueden ser congénitas o adquiridas a lo largo de la vida, ya sea por enfermedad, por ocupación, por trauma, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, cambios cosméticos o estigmas por consumo de estupefacientes, ¿no? Y un examen médico completo podrá aportar datos únicos y específicos, especialmente en lo que es las personas vivas. Otra manera también de poder encontrar hallazgos médicos es realizando la autopsia médico-legal, que tiene por finalidad principal de poder establecer las alteraciones patológicas existentes en los órganos y tejidos, registrándolo para poder observar estas evidencias físicas y de esta manera también determinar la causa de muerte. Especialmente cuando no es posible reconocer un cadáver porque tiene los rasgos alterados por lesiones del tipo premortem, postmortem o por modificaciones intencionales hechas para ocultar o falsear la identidad de una persona fallecida. Son los procedimientos de autopsia médico-legal los que pueden establecer con certeza, con alto grado de posibilidad, la identidad del fallecido. Ahora, en la descripción de la identificación médico-legal, vamos a tener el procedimiento va a consistir en verificar y registrar en el protocolo la información disponible sobre la identidad del cadáver, revisando los siguientes aspectos, ¿no? Primero vamos a tener la información aportada por los familiares o testigos, que esta puede ser verbal o escrita. También vamos a tener la disponibilidad de documentos o algún otro elemento en el cuerpo o en la escena que ayude a la identificación. Tercero, vamos a tener a la realización de procedimientos técnicos como la necrodactilia, recuperación del pulpejo de los dedos, la cara dental, etcétera. Estos están dentro de los métodos que vamos a mencionar ahora. Tomar fotografías de filiación y, según sea el caso, fotografías de la sonrisa, señas particulares, prendas. Examinar y registrar la presencia o ausencia de señas particulares, también de características específicas e individuales. También vamos a preservar muestras biológicas para un cortejo genético cuando el caso lo amerite. Hacer interconsultas a peritos y otras disciplinas según sean los requerimientos del caso. Y registrar en el protocolo de la situación de identificación del cadáver al finalizar la necropsia. Vamos a ver que van a haber varios factores que van a determinar, por ejemplo, la identidad de la especie. La identidad, uno que va a ser la determinación de la especie. Esta básicamente se va a basar en lo que es la anatomía comparada, ¿no? A través del estudio antropológico físico. En cuanto a la determinación de la raza, vamos a ver que se deben anotar los datos orientados a lo que es el color de piel y hallazgos peculiares en cuanto a lo que es los rasgos faciales. En la determinación de la edad, vamos a ver que se pueden inferir una edad aparente del estado de la piel de rostro, considerando variables genéticas y raciales también, ¿no? Es importante primero determinar la raza porque también varía lo que es la determinación de la edad aparente. En cuanto a la textura de la piel, sí va a ser tersa y flexible en cuanto es la infancia y la preadolescencia, y también va a cambiar en lo que es la pubertad, haciéndose más distinta en hombres y mujeres. Por ejemplo, algo importante que también debemos mencionar, el vello facial, porque como sabemos en varones, aproximadamente a los 15-17 años,
comienzan a salir los vellos faciales, ¿no? Que es en la parte superior de los labios, en la mejilla, el mentón, lo que llamamos como barba. En mujeres, después de los 45 o 50 años, suelen aparecer vello en el labio superior, mejillas, mentón y orejas, y en ambos sexos presenta disminución de vello facial, axilar y púbico a partir de los 50, 55 años. Y los hombres después de los 55 años suelen también aparecer en el ramillete de pelos en lo que es la cara interna del pabellón auricular. Y también es importante mencionar la diferenciación, la edad aparente también en cuanto es al útero de la mujer, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un útero de una niña por dimensiones y características a lo que es el útero de una prepuber, puber y lo que es una posmenopáusica, ¿no? Que van a haber bastantes diferencias. Por ejemplo, en lo que es la posmenopáusica, el útero se va a encontrar atrófico y eso también nos puede ayudar a determinar lo que es la edad aparente. En cuanto a la morfología de los ovarios también, varía desde la infancia hasta la vejez en concordancia con la actividad funcional. Por ejemplo, en mujeres jóvenes se observa el folículo, quistes, cuerpo lúteo por ovulación de embarazo, ¿no? Y en hombres también se valora lo que es el tamaño de los testículos. Y la próstata también va a variar, ¿no? Por ejemplo, hasta los 14, 15 años, el peso va a ser aproximadamente de 3,5 gramos. Hacia los 16 años va a tener un peso de 6,1 gramos. Y cuando ya más o menos tenemos 17 años, se va a duplicar a 11,4 gramos. El cual esto persiste en el adulto joven y después de los 50 años también se va a valorar la próstata según la hiperplasia que pueda tener. Ahí tenemos unas imágenes, ¿no? Más o menos cómo vamos valorando el tamaño del escroto y la parte también del vello púbico. En cuanto a la osificación, esto lo vamos a pasar porque mi compañera le va a dar detalle de esto, mi compañera que sigue. Y en cuanto a la determinación del sexo, por ejemplo, en cadáveres frescos es posible ver a simple observación, ¿no? En cuanto son los órganos genitales internos. En cuanto a la determinación de la talla, en cadáveres frescos preservados también basta solamente con medir en la posición de cúbito dorsal desde el vértex del talón, asegurándose que el cuerpo conserve una posición simétrica. En cadáveres con alteraciones que impiden la valoración adecuada de la talla, se deben enviar a estudio antropológico de los huesos largos, de preferencia. Estamos hablando de lo que es el fémur. En cuanto a la determinación de la data de la muerte, se obtiene en la mayoría de los casos después del estudio del cadáver. Forma parte de la conclusión de la autopsia médico-legal y permite saber si fue muerte por homicidio o accidental, causada por fuerzas de la naturaleza o también por fuerzas del hombre. Y en cuanto a las características particulares que van a determinar la identidad, vamos a tener, por ejemplo, las señales externas e internas de tratamientos médicos, quirúrgicos. ¿A qué nos referimos con quirúrgicos? Por ejemplo, si tienen lo que es las cicatrices quirúrgicas van a estar, vamos a poder observarlas, ¿no? A simple vista. Amputaciones traumáticas o quirúrgicas, si es que de repente el cadáver tiene una prótesis, ausencia de órganos, presencia de dispositivos intrauterinos, proyectibles antiguos alojados, material de osteosíntesis, suturas metálicas, estigmas, hiperkeratosis, desgastes y pigmentación de los pulpejos, así también como perforación del tabique nasal, ¿no? Y todos estos datos van a ser de gran importancia. Entonces, vamos a ver que vamos a tener primero, como ya lo habéis mencionado, en los tipos de método, en la identificación odontológica, la cual nos va a dar información importante, ¿no? Porque la identificación tanto de los sujetos vivos como cadáveres, vamos a tener que esta va a ser la estructura que más se va a preservar. Y de acá podemos sacar bastantes datos. Entonces, un examen odontológico puede proporcionarle al perito antecedentes precisos sobre su edad, sobre su raza, sobre su sexo,
sobre su talla y en algunos datos sobre patología del sujeto, lo que puede dar signos de individualización y exclusión en la identificación del sujeto. Entonces vamos a tener que, vamos a nominarlo como la caja negra del organismo, ¿no? A lo que es la dentadura. Entonces vamos a tener la descripción del método. El principal valor identificatorio se basa en que son de utilidad tanto de los tejidos blandos como de los duros, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el cadáver o restos. Vamos a tener que las piezas dentarias van a poseer en especial dos características que le confieren un alto valor en las pericias de identificación, como son, por ejemplo, su alta resistencia entre cualquier agente destructivo. Es por eso que mencionamos que se dice que es la caja negra, ¿no?, del organismo. Porque muchas veces también incineran los cadáveres y básicamente la dentadura es la que queda la que se daña menos para poder hacer una identificación de cadáver. Y su variabilidad, ¿no? Que es el resultado de que el número de piezas dentarias, su variabilidad durante la vida, porque vamos a tener una dentición que es temporal y una dentición que es permanente, que por ejemplo vamos a tener que en la permanente vamos a tener 32, ¿no? Y en las temporales 20. Y cada pieza va a poseer 5 caras, superficies o bordes, y cada pieza posee de 1, 2 a 3 raíces y en ocasiones 4. Entonces existe una posibilidad de 500 millones de encontrar dentaduras iguales. Entonces vamos a tener, para la realización de un peritaje identificado es necesario, primero, los elementos post-mortem y pre-mortem, ¿no? Dentro de los post-mortem vamos a tener a las conclusiones de los restos bucales, que va a ser importante que sean los más completos posibles, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A lo que son modelos, fichas post-mortem, ontológicas, radiografías, etcétera. Y a los elementos pre-mortem fundamentales son lo que es la ficha clínica, anotaciones o registros llevados por los odontólogos, radiografías antiguas, modelos de estudio, fotografías, prótesis y videos familiares. Y el grado de dificultad de la labor identificatoria dependerá de las siguientes situaciones. Primero, de tratarse de desdentado total, donde se presenta la mayor dificultad. Número 2, vamos a ver, tratarse del desdentado parcial. Número 3, tratarse de dentado completo. 4, tratarse de trozos de maxilar o mandíbula con o sin piezas dentarias. Dentro de lo que es el método ontológico, vamos a tener factores que determinan la identidad, ¿no? Primero, vamos a ver lo que es la especie. Se va a plantear cuando se hayan dientes aislados. Se trata de establecer si las piezas en cuestión pertenecen o no a la especie humana. Es importante también identificar esto. Los dientes humanos presentan una característica morfológica fundamental que los diferencia del resto de especies. Por ejemplo, lo que es la corona, la raíz se encuentran en el mismo plano, las raíces, con lo que resultan como un tallo. Los fragmentos de dientes también pueden ser llevados a lo que son estudios microscópicos, porque también tiene características exclusivas, consistentes en que los prismas del esmalte son ondulados, paralelos y en dirección perpendicular a la dentina, y tienen una anchura media de 5 milímetros y una longitud de 2 milímetros. En cuanto a la determinación de la edad, vamos a tener que la cronología de erupción es el método más simple utilizado para el grupo entre el nacimiento y los 22 años. En cuanto a la edad, también mi compañera va a hacer mención a esto, pero básicamente vamos a tener esta imagen de acá, donde vamos a tener que acá, esta es una dentición permanente, en lo cual vamos a tener 32 piezas, ¿no? Lo podemos dividir en dos planos, en un plano horizontal, un plano vertical, y vamos a ver que vamos a tener dos incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares, ¿no? Teniendo en cuenta y recalcando que la última molar o la tercera molar es la que erupciona aproximadamente a los 17 a 21 años. Y ahora, una cosa de la que puedan alterar este tipo de cosas es, por ejemplo,
que ahora la mayoría de personas se extraen las 4 premolares por temas estéticos, por ortodoncia, etcétera, ¿no? Pero es importante recalcar las otras piezas dentales, ¿no? Y la edad aproximada. Por eso es que es importante hasta los 22 años conocer bastante lo que es la dentición. Acá tenemos el desarrollo dentario en los adultos. Se toma como parámetro de identificación del desgaste que sufren los dientes por la masticación y la presencia de periodontitis. En esta etapa, el error de cálculo va a ser mayor, con hasta 5 años de diferencia, ¿no? Entonces, acá vamos a tener una tabla producida por los desgastes dentarios según la edad, que vamos a tener, por ejemplo, los rangos de 25 a 30, de 30 a 35, y así según la masticación, ¿no? Y el desgaste dental. En cuanto al submaxilar, vamos a tener que el agujero mentoniano, el cual va variando su ubicación desde la niñez hasta la adultez. En niños está ubicado a nivel del septum óseo, que va a separar lo que es el alvéolo del primer molar temporario, ¿no? En adultos va a estar ubicado entre los ambos premolares. En los ancianos desdentados por la desaparición del borde alveolar, se encuentra próximo al borde superior de lo que es la mandíbula. En cuanto a la angulación, vamos a tener que, esta también va a variar, ¿no? Vamos a tener en el adulto joven que va a ser de entre 90 y 100 grados, y de 130 a 140 en el niño y en el anciano. Esta angulación mandibular en relación a la tracción ejercida por los músculos masticatorios va a variar desde la erupción de las piezas temporales y la variación del adulto mayor, potencial en fuerza masticatoria y tracción del cuello, hasta un abatimiento en el adulto por pérdidas dentales e hipotonía muscular también. En cuanto a la determinación del sexo, va a ser esencial también lo que es el corpúsculo de Barr, porque se va a presentar solo cuando existen 2 cromosomas X, ¿no? Por lo tanto, estará ausente en todas las células del sexo masculino. Se puede buscar en el frotis teñidos de mucosa bucal o de la pulpa dental previa fijación. Y en cuanto al paladar, vamos a tener que el del sexo masculino va a ser diferente al del sexo femenino, ¿no? En el masculino vamos a tener que el paladar va a ser más ancho, un poco profundo, mientras que en el sexo femenino va a ser estrecho y profundo. La arcada dentaria también masculina va a ser más gruesa, mientras que la femenina va a ser más fina. Los bordes alveolares son más verticales en el sexo masculino que en el femenino. Y la mandíbula del hombre es más grande y gruesa, ¿no? La altura del cuerpo es mayor, los cóndilos son más grandes y la apófisis coronoides más anchas y altas. En la mujer, la mandíbula es más pequeña y menos robusta en todas sus estructuras. La altura del cuerpo es menor, los cóndilos y las apófisis coronoides son gráciles. En cuanto a las mediciones que vamos a llevar a cabo en la mandíbula, vamos a tener las siguientes, ¿no? Altura de la rama, anchura mínima de la rama, anchura bigónica y la longitud total, la cual van a tener una relación y vamos a tener una fórmula, ¿no? Que vamos a multiplicar los valores y vamos a tener que los valores obtenidos, si son mayor de 1200.88, corresponden al sexo masculino, y si es menor a 1200.88 corresponde a lo que es el sexo femenino. Entonces también vamos a tener que va a haber características particulares que facilitan la identificación, ¿no? Hay señas particulares que se localizan en el aparato bucodental de la persona cuya etiología se debe a factores externos, directos o indirectos, relacionados con su profesión, ocupación u oficio. Vamos a tener que acá también nos va a ayudar lo que son las radiografías dentales. Se va a utilizar para compararlas, ¿no? En cuanto es lo que es premortem y postmortem, procurando coincidencias relacionadas al número y formato de dientes.
tratamiento endodóntico, dientes ausentes, supernumerarios, grados de atrición y abrasión, fracturas coronarias, oclusión de prótesis, reparos anatómicos, patologías óseas. Mientras mayor sea el número de radiografías, la precisión aumenta, pudiendo llegar a ver una reconstrucción parcial o total, expresándose en un odontograma. Las prótesis orales también vamos a tener que son importantes porque ya sean fijas o removibles, son una fuente muy importante de datos, pues los materiales empleados en la confección de los distintos aparatos suelen saber el origen de estos, ¿no? Y todo también, las fotografías también son importantes. Vamos a pasar a lo que es la identificación antropológica. La antropología va a consistir en identificar a las personas a través de la determinación de las medidas corporales, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser la identificación personal, averiguar lo que es la causa de muerte, la edad, la raza, el sexo, la estatura del sujeto, marcas profesionales, antiguas lesiones óseas, estudio de la cavidad bucal también, y todo cuando sea posible para proporcionar la información para que puedan llegar a la identificación del sujeto, ¿no? Incluye también en estudios de sujetos vivos sus características biotipológicas, así como una posible relación de hechos delictivos. Dentro de la descripción del método, vamos a ver que se va a realizar un estudio métrico y morfológico de los restos óseos, sin olvidar el estudio de ropas y objetos relacionados que pudieran haberse encontrado y que tienen una gran importancia en la investigación. Debe aplicarse simétricamente un protocolo de medidas y descripción morfológica de los restos encontrados que dará información sobre los siguientes puntos. Vamos a tener los factores igual que van a determinar la edad, la determinación, por ejemplo, de la especie. No representa un problema en su determinación, ya que la anatomía humana es bastante diferente de la de los animales y que puedan existir. Básicamente se van a basar en lo que es anatomía comparada, ¿no? En el método antropológico. El estudio de la osificación, ya fue superficial, es también de gran importancia, y eso también lo va a tocar a mi compañera, por eso es que vamos a obviarlo un poco. Y en cuanto a la determinación del número de individuos, para ello son de gran utilidad los datos que se han extraído en el levantamiento de los restos, ¿no? Vamos a tener primero a lo que son las variaciones de color y aspecto de los distintos huesos. 2, vamos a tener el grado de deterioro o conservación en el que se encuentren. Número 3, vamos a tener a las diferencias del tamaño entre los huesos homólogos, semejanzas anatómicas entre los fragmentos óseos que pueden corresponder a un mismo individuo. Vamos a tener las articulaciones de los huesos entre sí. Vamos a ver si es que van a coincidir estas articulaciones, si es que no coinciden. Vamos a tener la relación de oclusión entre maxilares y mandíbulas, características métricas y morfológicas que puedan dar información sobre lo que es el sexo, edad y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de acá estamos viendo cómo más o menos se va reconstruyendo según las características que ya hemos mencionado. Y acá se puede emplear el siguiente procedimiento, ¿no? Se van a medir 2 de los huesos y se divide la longitud más largo por el más corto. Entonces, debe proceder a establecer las relaciones entre los huesos largos, la relación de 0,72 en el hueso del húmero y el fémur, de 0,89 entre el húmero y la tibia, y de 0,90 entre el húmero y el peroné. De 0,54 entre el radio y el fémur, de 0,56 entre el cúbito y el fémur, y de 0,80 entre el fémur y la tibia, ¿no? Entonces, dentro de la determinación de la talla, se va a basar la medida de la longitud de los huesos. Acá tenemos lo que es cómo vamos a ver la longitud de los huesos, ¿no? En cuanto al fémur, la tibia, el húmero y el radio. Dentro de lo que es la determinación de la data de la muerte, no va a existir un método realmente fiable para la determinación de la data, aunque algunos signos
como la coloración del hueso, suelen tornarse del mismo color en el medio donde se encuentra, ¿no? Vamos a tener primero la formación de una capa de moho en los cadáveres sepultados en tierra, pero esto básicamente va a ser de 2 a 4 años después de la muerte. Otro también vamos a tener a la desaparición de las partes blandas en enterramientos de fosas, que también va a desaparecer de 2 a 4 años de la muerte. La desaparición de cartílagos y ligamentos sepultados en tierra de más de 5 años, desaparición de grasa de los huesos entre 5 y 15 años de muerte, destrucción del hueso entre 10 a 15 años dependiendo del terreno, estado quebradizo, frágil y poroso de los huesos, por lo menos 50 años de muerto, hueso no tiene médula ósea, más de 6 años, y no hay nada de materia orgánica en el canal medular, más de 10 años. En cuanto a la determinación de la edad, podemos distinguir 3 etapas, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 2 o 13 años, en adolescentes de 14 años hasta los 20, 23, y en el adulto, en el estudio del cierre de las suturas, ¿no? Craneales. Ahora, el grado de deterioro óseo también es de gran utilidad práctica, ¿no? Ya que podemos percibirlo rápidamente y donde mejor se observan las vértebras. En cuanto a la determinación del sexo, vamos a tener que esta determinación no suele presentar problemas en el adulto. Suele ser relativamente fácil si se dispone de los huesos de la pelvis, donde existe una notoria diferente entre los caracteres sexuales del hombre y la mujer, así también con respecto al cráneo, tórax y los fémures. Acá vamos a tener las diferencias óseas entre varones y mujeres. Van a haber bastantes, por ejemplo, vamos a tener que el cráneo del varón, obvio, va a tener mayor volumen que el de la mujer. Vamos a tener otra diferencia, que la frente es huidiza, en mujeres la frente es vertical, y así una serie, ¿no? de diferencias óseas sexuales, en el cual nos pueden determinar si es que es de un hombre o de una mujer, ¿no? Dentro de lo que es las características particulares que identifican lo que es la identificación, vamos a ver que la reconstrucción facial va a ser una técnica que va a consistir en reconstruir el rostro, el macizo u osamenta craniofacial, basado de ciertos puntos craniométricos y en el espesor de los tejidos blandos faciales. Para ello, sobre el hueso se va colocando un material moldeable que se asemeja al espesor de los tejidos blandos de la zona. Luego, mediante el procedimientos de lo que es cosmetología científica comprobados, se afinan detalles como el tamaño, disposición de las órbitas, disposición de las cejas, disposición de las orejas. El procedimiento debe realizar una vez que se ha logrado estimar en cuanto es la edad, sexo, raza y talla. Y esta técnica permite comparar la reconstrucción con fotografías de la presunta víctima. En cuanto a la identificación genética, vamos a ver que nos vamos a basar básicamente en el ADN, ¿no? Que vamos a tener que este tipo de tecnología del ADN forense ha cambiado nuestra visión en cuanto son los crímenes sin resolver y han dado vida de nuevo a los casos que se pensaban sin solución. Vamos a tener que, básicamente, el sistema de ADN va a consistir en un estudio directo del ácido desoxirribonucleico que está presente en todas las células nucleadas, ¿no? Presente en el ser humano. Y vamos a tener una afirmación del 99.99% de seguridad para poder determinar la identificación a través del ADN. Y debido a esto se ha denominado ADN fingerprint, huellas dactilares del ADN, ya que cada ser humano genéticamente es diferente al otro, ¿no?
y esta diversidad estará dada por diferencias entre las moléculas de ADN. Dentro de la metodología empleada, vamos a tener que el ADN, como sabemos, va a estar conformada por dos hebras que se van a enrollar en forma de hélice y que están conectadas entre sí. La secuencia de estas conexiones es el mensaje genético. En centenares de sitios de nuestros genes, el mensaje o código genético está interrumpido por lo que son las pequeñas secuencias repetidas de ADN que aparentemente no cumplen funciones de código. Estas secuencias se llaman minisatélites y son diferentes en cada persona. Por eso es que se le denomina hipervariables. Entonces, a lo largo de toda la historia de lo que es genética, nunca se va a encontrar lo que son dos personas genéticamente iguales, ¿no? O parecidas. Siempre van a ser diferentes. Entonces, mediante zonas específicas de ADN prefabricadas, se puede estudiar este patrón de microsatélites en cada individuo y determinar así el número de veces que se encuentra repetida, es decir, sus impresiones digitales de ADN. Entonces, se va a utilizar normalmente el ADN extraído básicamente de la sangre. Vamos a tener que también se puede extraer de lo que es la pulpa dental, lo que es útil también para el estudio, ya que en ella se encuentran grandes cantidades también de ADN, ¿no? Se va a aislar el ADN y posteriormente se corta con enzimas de restricción en lugares específicos. Luego todos los fragmentos se separan mediante electroforesis de acuerdo a su tamaño. A continuación se envían sondas que se unirán solo a los minisatélites, que ya habíamos hablado de los minisatélites que van a cortar las secuencias de ADN. Mediante una reacción química se van a colorear las sondas, obteniéndose así un código de barras. Dicha notación constituye las impresiones digitales de ADN. Esta huella genética se convierte en la carta de identidad del individuo, ya que la probabilidad de encontrar otra persona no emparentada que haya heredado las mismas variantes genéticas es prácticamente nula, ¿no? No va a haber dos personas genéticamente iguales. Y para terminar vamos a tener a lo que es la papiloscopía o lofoscopía, básicamente en lo que es la dactiloscopía, pero vamos a mencionar esto. Vamos a tener que la papiloscopía o lofoscopía se van a dividir en tres, en lo que es la dactiloscopía, que vamos a mencionar, en la quiroscopía y en la pelmantoscopía. En la dactiloscopía vamos a tener que se va a estudiar lo que son las crestas papilares de las yemas de los dedos. En la quiroscopía vamos a tener que se va a estudiar las crestas papilares de las plantas de la mano. Y en la pelmantoscopía lo que se va a estudiar las crestas papilares de las plantas de los pies. Vamos a ver lo que es la identificación con la dactiloscopía, solo nos vamos a basar en ello. Vamos a tener que va a ser el método más importante y que consiste en el estudio de las figuras lineales de los pliegues que presenta la piel de pulpejo de los dedos, ¿no? Y se va a obtener lo que llamamos lo que es huella digital o dactilograma. Con este procedimiento se puede identificar a los individuos ya sea en vida o después de la muerte hasta el momento en que sufren lo que es la putrefacción. Las huellas digitales son inmutables y permanentes porque desde el sexto mes de vida intrauterina, porque desde el sexto mes de vida intrauterina, factores de origen patológico o traumático no las modifican, ¿no? Enfermedades por traumatismo superficial, de intervenciones quirúrgicas, quemaduras de segundo grado que afectan solamente la epidermis, tampoco no pueden destruirlas o no pueden desnaturalizarlas. Cuando la dermis continúa intacta, ¿no? Hasta la putrefacción se destruyen los pulpejos, pudiendo durar hasta 3 meses después de la muerte. Podemos tomar lo que es la identificación dactiloscópica, que van a ser específicas, individuales y diferentes de cada individuo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un dactilograma de lo que es un recién nacido, donde aparece, como ya habíamos mencionado, a partir de los 6 meses, y la misma figura vemos también cuando fallece.
porque esta no se va a modificar, son inmodificables, lo va a acompañar hasta la muerte y van a ser únicas, ¿no? De cada persona. Por ejemplo, acá tenemos el caso de dos gemelas que básicamente vemos su dactilograma, son completamente diferentes, ¿no? Por más que sean gemelas. Entonces va a ser único de cada persona, no van a ser modificables y nos van a acompañar hasta la muerte. Por eso es muy importante la identificación de cadáver a través de esto, porque también nos ayuda a identificar con precisión los... Entonces vamos a tener la descripción del método, ¿no? Vamos a tener que las crestas papilares van a ser las líneas con relieve, por ejemplo, acá tenemos en la imagen de los dedos, ¿no? Van a tener estas crestas papilares, los surcos interpapilares, que van a ser los espacios que van a separar las crestas, y son la base de lo que es el dactilograma. Van a estar compuestos básicamente por tres zonas. Uno, como vemos en la imagen del medio, donde tenemos ABC, vamos a tener la parte superior, que va a ser la zona marginal. De ahí vamos a tener lo que es la zona nuclear, que es la parte central, y la zona basilar, que va a corresponder a lo que es la parte inferior, y se va a separar de la zona marginal por el triángulo delta, por los dos delta. Entonces, los dibujos de las líneas papilares pueden reducirse fundamentalmente a cuatro tipos, ¿no? Según la disposición de los arcos. Uno que va a ser el arco, otro que va a ser la presilla interna, la presilla externa y el verticilio, ¿no? En cuanto a lo que es el arco, van a ser cuando las crestas papilares cruzan de un lado a otro sin formar en el centro círculos ni regresar al inicio, ¿no? Vamos a ver que las crestas papilares van a ser paralelamente de un lado al otro. Por ejemplo, acá tenemos en la figura 1, vamos a tener como, no van a formar círculos. En cuanto a la presilla interna, vamos a tener que van a franquear la línea media y se van a curvar volviendo hacia el lado de inicio. Entonces van a dar como una vuelta, ¿no? Como una vuelta en U. Y en cuanto a lo que es la presilla externa, también va a ser la figura, va a ser semejante a lo que es la presilla interna, pero solamente va a cambiar la dirección, ¿no? Una va a ser para el lado interno del punto de centro de la mano y el otro va a ser para el lado externo. Y en cuanto a lo que es el verticilio, van a ser líneas que forman círculos concéntricos alrededor de un punto central, dejando espacios externos hasta los límites del dedo. Se caracteriza porque las crestas papilares se disponen formando espirales, círculos u óvalos concéntricos en el torno de un núcleo. Y es importante mencionar que acá existen lo que son los dos deltas, ¿no? Por eso se llaman también figuras bidélticas. En cuanto a la metodología empleada, va a consistir en la impresión de los 10 dedos en una tarjeta, denominándose lo que es individual, dactiloscópica o fórmula de clasificación. Los puntos característicos se encuentran en las crestas papilares. El reconocimiento de estos puntos es de suma importancia para comprobar la igualdad entre dos dactilogramas mediante el cortejo correspondiente. Es importante también encontrar la cantidad de puntos necesarios para probar la identidad entre los dactilogramas, y los puntos que se buscan básicamente son estos, ¿no? Estos van a ser los puntos característicos que se van a buscar para comparar estos dactilogramas en cuanto a lo que son las bifurcaciones, el encierro, y también vamos a tener la imagen al costado, ¿no? Por ejemplo, en la bifurcación
vamos a tener que la línea en su trayecto se abre y se bifurca, ¿no? Formando un ángulo más o menos agudo. En la cortada, como su mismo nombre lo dice, la línea va a ser interrumpida. En el empalme van a ser dos líneas paralelas y luego van a estar unidas por una diagonal. En el encierro van a formar un agujero, un ojal, y así, ¿no? Las diferentes características que este tipo de características tienen que coincidir entre un dactilograma y el otro, ¿no? Y en cuanto a las denominadas anomalías o deformaciones congénitas adquiridas, son enfermedades que destruyen las crestas papilares de los dactilogramas, haciéndolo más difícil su clasificación. Dentro de los casos adquiridos están lo que son las cicatrices y amputaciones, ¿no? En cuanto a la identificación por huellas plantares, en cuanto a lo que estamos hablando como la pelmantoscopía, es específicamente utilizado en algunos países para la identificación de los recién nacidos. Para ello se imprime una tarjeta conjuntamente con el pulgar de la madre y la planta del bebé, lo cual sirve para identificar ante posibles cambios de recién nacido en lugares donde existen la profusión de partos, ¿no? Y acá más o menos tenemos lo que es las alteraciones, por ejemplo, la polidactilia, la sindactilia, la microdactilia, una persona amputada, por ejemplo, acá le falta un pulgar, eso nos dificulta también porque no tendríamos la huella dactilar del pulgar, y el mal de Meleda, ¿no? Eso sería todo. Vamos a pasar a la siguiente exposición, por favor. ¿Quién sigue? Sí, doctor, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, se escucha, se escucha. Sí, mi compañera está proyectando mis diapositivas. Un lapsus calami en la primera diapositiva. No dice medicina, sino Sí, doctores. Doctor, ¿me escucha? sí le escuchamos a Luna. Medinica dice, Medinica legal y forense. Adelante, adelante. Disculpe. Buenos días, doctores, compañeros. Voy a exponer ahora sobre los métodos y técnicas para estimar la edad en la persona viva y en el cadáver en las diferentes etapas de la vida, principalmente en la mayoría de edad, así también como los métodos para estimar el sexo en el cadáver en restos óseos. Siguiente, por favor. En lo que es el diagnóstico de la edad, voy a comenzar hablando de los menores de edad. Aquí la estimación de la edad en menores de edad se va a basar en estudios sobre el crecimiento y el desarrollo. Y para el establecimiento de la edad fisiológica, por ejemplo, en casos de interés judicial, se van a utilizar conjuntamente patrones de crecimiento de las piezas dentales y también la madurez ósea. Ambos son buenos indicadores de la edad y el crecimiento dental va a estar menos afectado por endocrinopatías y otros desajustes del desarrollo implicados en la maduración sexual. Y por ello, algunos autores indican que es una ventaja frente a la maduración ósea. En el caso del desarrollo dental, esto va a implicar dos aspectos, la maduración y la erupción de las piezas dentarias. Por ejemplo, en la primera imagen se ve el desarrollo a través de la edad de los 5, 8 años hasta los 35 aproximadamente o 33 de la erupción de las piezas dentales. Y en la siguiente imagen la maduración también, en este caso de los molares, ¿no? Ambos, bueno,
Es fiable el grado de calcificación dental también debido a la formación de las piezas dentales, ¿no? Ya que estas no van a estar sujetas a factores ambientales como la erupción dental, que puede verse afectada por procesos infecciosos, ¿no? También la mala higiene bucodental, la malnutrición. Siguiente, por favor. En el caso de la maduración ósea, la maduración esquelética, aquí también es otro método fiable. Y aquí vamos a ver la velocidad de fusión epifisiaria, ¿no? También, por ejemplo, en los individuos fetales o perinatales, aquí los métodos más utilizados son el desarrollo y fusión de los huesos del cráneo. En el caso de la fusión de los cartílagos metafisiarios, va a estar indicado en individuos de 12 a 20 años. También desde el nacimiento los huesos largos van a crecer en longitud hasta que la epífisis y la diáfisis se fusionan, ¿no? Y el crecimiento termina. En el caso de el crecimiento longitudinal, por ejemplo, en las mujeres, va a concluir antes. En la imagen podemos ver diferentes procesos de fusión epifisiaria. Por ejemplo, en el caso de la cresta ilíaca, se da como que a los 18 a 22 años, del húmero distal de 13 a 16 años, de la cabeza del húmero de los 13 a los 16. Siguiente, por favor. Otro punto importante es el desarrollo y la madurez sexual. Aquí vamos a ver tanto en mujeres y hombres diferentes características, ¿no? En el caso de las mujeres, como también había mencionado mi compañero, es importante ver el tamaño del útero, ¿no? Podemos precisar si es infantil o adulto. Por ejemplo, en la posmenopausia, el útero se encuentra atrófico y la morfología de los ovarios va a variar, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez, ¿no? En el caso de los adultos, también se debe valorar el tamaño de los testículos, la próstata también y su forma infantil hasta los 14, 15 años. A los 16 años ya aumenta, ¿no? Y a los 17 duplica su peso. Y después de los 50 años, pues hay algún grado de hiperplasia. Aquí es importante los criterios de Tanner. Los criterios de Tanner que usualmente se utilizan en la valoración de personas vivas, ¿no? Y también se puede complementar en cadáveres, ¿no? Con el examen macro y microscópico de los órganos genitales internos. En la escala de Tanner se va a describir cinco estadios, tanto en los testículos, en el escroto y pene y vello pubiano en el caso de los individuos masculinos, y 5 estadios en el desarrollo de la mama y el vello pubiano en individuos femeninos. En la imagen podemos ver la escala de Tanner en los testículos, por ejemplo, el grado 1, 2, 3, 4 y 5. En el grado 1 siendo los testículos, escroto y pene tienen características infantiles, ¿no? En el grado 2 el pene no se modifica, mientras que el escroto y los testículos van a aumentar ligeramente de tamaño. En el grado 3 ya los testículos y el escroto van a estar más desarrollados, ¿no? Y el pene va a aumentar de grosor. En el grado 4 hay un mayor crecimiento peniano y también los testículos van a aumentar de tamaño.
Y ya en el grado 5 los genitales tienen forma y tamaño semejante a los del adulto. Siguiente, por favor. Ahí la escala de Tanner en el caso en el caso femenino, el desarrollo mamario, por ejemplo, el grado 1, también llamado prepuberal, en el que no va a existir tejido mamario palpable, solamente el pezón, y la areola no va a estar pigmentada. En el grado 3, en el grado 2, se va a palpar tejido mamario bajo la areola sin sobrepasar esta. Y la areola y el pezón protruyen juntos, observándose un aumento del diámetro alveolar. Esta va a ser la etapa del botón mamario. En el grado 3 se va a caracterizar por un crecimiento de la mama y también de la areola con una pigmentación. Y el pezón va a ir aumentando de tamaño. En el grado 4 ya va a haber un aumento de mama y la areola va a estar más pigmentada. Y en el grado 5 ya va a ser una mama pues, de tipo adulto, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la osificación, como ya había mencionado, en niños y jóvenes se van a aplicar los conocimientos sobre crecimiento, ¿no? Desarrollo y maduración. Y esto aquí va a ser importante también la formación y la reconstrucción ósea, que va a tener una secuencia programada de desarrollo, ¿no? Llamadas unidades de remodelamiento óseo. Por ejemplo, en un recién nacido a término, va a tener como una talla de 48 y 52 centímetros. Y durante los primeros 2 años de vida el crecimiento es acelerado, pero a partir de los 2 años hasta la pubertad, aproximadamente hasta los 11 a 12 años, el niño va a tener una relativa estabilidad con el crecimiento, ¿no? Ya en la pubertad este crecimiento se va a acelerar, especialmente en las metáfisis de los huesos largos, con un rápido declive que va a marcar el final del periodo de crecimiento, ¿no? Esta osteogénesis generalmente continúa hasta la pubertad, ¿no? Y bueno, en las imágenes vemos también, ¿no?, el desarrollo del ilion, isquion y pubis, los carpos cartilaginosos al nacer en la otra imagen. Y en la imagen de abajo, una mano a los 15 años, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, es importante saber esto en la diferencia entre la edad, menores de edad y mayores de edad, porque suele haber una problemática, ¿no? Especialmente a los 17 y 18 años, ya que en algunas legislaciones consideran, hay una disyuntiva si es que se debe de considerar a ellos, ¿no?, como delincuentes, quizá en algunos casos judiciales. Y en algunos lugares también varía, ¿no?, la mayoría de edad, 18 años, 21 años. Para esto se suele utilizar el estudio de la tercera molar. Y esto responde a la pregunta, ¿no?, de la autoridad judicial, si es que una persona tiene al menos 19 años de edad. Principalmente cuando esta molar empieza o termina su desarrollo por una raíz. Y también algunos dicen que esta pieza dental también puede sufrir cambios variables, porque puede estar congénitamente ausente, también mal formada, puede haber sufrido algún impacto o alguna extracción, y también puede variar de tamaño, ¿no?, su tiempo de formación y su periodo de erupción.
Siguiente. Ya en lo que es sujetos adultos, bueno, aquí se siguen unas recomendaciones. Hay una guía para la estimación de la edad en sujetos vivos implicados en procedimientos judiciales. Esto es una recomendación del Grupo de Diagnóstico de la Edad Forense, la AGFAD, y se combina de 3 métodos, ¿no? El examen físico, la radiografía de la mano izquierda y el examen dental. El examen físico incluye las medidas antropométricas como el peso, la talla, la constitución o el índice de masa corporal, así como también los signos de madurez sexual, ¿no? Como habíamos visto en la escala de Tanner, y la identificación de patologías, ¿no? Que pudieran alterar el crecimiento normal. El segundo método es la radiografía de la mano izquierda y también el examen dental. Aquí, aquí se determina el estado dental y también un examen radiográfico de la dentición, ¿no? Que se llama la ortopantomografía. Siguiente, por favor. En lo que son para el estudio de adultos, primero voy a hablar de los métodos morfológicos. Por ejemplo, el estudio de la superficie de la sínfisis del pubis. Aquí se van a ver ciertos detalles, ¿no? Como las crestas y los surcos, el borde dorsal, el declive ventral, la formación de la extremidad inferior y superior, el biselado ventral o el aro sinfisal, ¿no? Como se ve en la imagen, como también a través de la edad, ¿no? Puede ir variando, como a los 18 a 19 años de edad, hasta los mayores de 50 años de edad, ¿no? Siguiente, por favor. Estudio de la cuarta costilla también, que mencionan que es un buen indicador de la edad. Aquí se ve su posición anatómica, ¿no? El carácter de su estructura y también su función. También se ven ciertos indicadores, como la textura del borde de la superficie articular, si tiene una forma de U o de V en la fosita articular, sus proyecciones superiores e inferiores desde la extremidad external, profundidad, porosidad, si su textura es frágil, ligera o deteriorada. Y bueno, también una imagen, ¿no? De los cambios a través de la edad de la cuarta costilla. Siguiente, por favor. Y otros dos estudios morfológicos, el grado de osificación del cartílago tiroides y la reabsorción del hueso esponjoso. Aquí, en el grado de osificación del cartílago tiroides, aquí se van a establecer 10 fases, 10 elementos que van a ser observados en este cartílago, como el triángulo posterior inferior, su rama inferior, su rama superior, su proceso paramediano, el proceso medio, la barra lateral, la barra paramediana, la ventana anterior. Y en el caso de la reabsorción del hueso esponjoso, se va a observar, ¿no? En algunas epífisis de los huesos largos como el húmero, fémur o clavícula. Siguiente, por favor. Las piezas centrales, como había mencionado, también es importante. En el caso del desgaste dental,
Es un proceso, bueno, normal que va a ocurrir en las piezas dentales, ¿no? Debido al uso y por una reducción paulatina de la superficie oclusal que puede afectar desde el esmalte hacia la cavidad pulpar en casos severos. Y este desgaste también se puede deber a otras circunstancias, ¿no? Como el contacto directo entre dos o más piezas dentales. A esto se le va a llamar la fricción, o también por la abrasión, ¿no? Que es el contacto de los dientes con materiales extraños, ¿no? Y esto va a fomentar el proceso de desgaste. También aquí hay que considerar otros factores que pueden ayudar a hacer ese desgaste, como los factores genéticos, los hábitos alimenticios, costumbres culturales también, porque hay que tener en cuenta también la población, ¿no? La población de origen del sujeto. El otro método para estudiar las piezas dentales se basa en la periodontosis y la desmineralización de la raíz de las piezas dentales. Aquí se establecieron incluso algunas fórmulas para hallar la edad dental, en el cual se considera la altura del periodonto y la altura de la translucidez. Aquí también en la periodontosis se va a medir la distancia entre la unión cemento-esmalte y la línea de inserción de la encía. Y en la transparencia radicular va a ocurrir como consecuencia de un depósito de cristales de hidroxiapatita dentro de los túbulos dentinales, y esto se mide con ayuda de un negatoscopio. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablé de los métodos morfológicos, ahora voy a hablar de los métodos histológicos. Aquí está este estudio histológico para determinar la edad se va a basar en la remodelación progresiva vertical de los huesos largos, ¿no? Aquí estas modificaciones afectan a la formación de las osteonas primarias, sustituyéndose por osteonas secundarias. Y se van a estudiar 4 parámetros, ¿no? El número total de osteonas que haya, el número total de osteonas fragmentadas, el hueso lamelar circunferencial y los canales no haversianos. Aquí, para unos mejores resultados, se menciona estudiar, ¿no?, la extremidad external de las costillas y las diáfisis de la clavícula, ¿no? Posiblemente porque mencionan que la remodelación en estas regiones va a seguir un patrón más estable con el tiempo, al no estar sometidas a grandes cargas biomecánicas. Siguiente, por favor. En lo que es, bueno, ya terminé lo que es el diagnóstico de la edad. En lo que es el diagnóstico del sexo, aquí vamos a ver, por ejemplo, en el cráneo, que va a ser diferente, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de los hombres, bueno, suele ser más grande, ¿no? Y los rebordes y las crestas son más gruesas y prominentes. Sin embargo, no recomiendan tanto ver esta forma, ya que no son fácilmente cuantificables, ¿no? Y no suelen ser prácticas. Mencionan que el estudio de la mandíbula es más útil. Por ejemplo, el del hombre suele ser más cuadrado, mientras el mentón de la mujer es más redondeado y puntiagudo. También tienen diferentes ángulos. Las longitudes también varían, tanto en el hombre como en la mujer. Siguiente, por favor.
Y ya en el hueso ilíaco, que menciona que también es un gran indicador del sexo, se van a ver dos características, ¿no? El ángulo subpúbico y la escotadura asiática mayor. El ángulo subpúbico, por ejemplo, suele ser más agudo en los hombres y obtuso en las mujeres. Y en el caso de la escotadura asiática mayor, es contraída en los hombres y suele ser más abierta en las mujeres. También podemos ver allí, hay un cuadro diferencial de la pelvis, tanto en el hombre como en la mujer. Y generalmente la pelvis del hombre suele ser más pesada, rugosa y con inserciones musculosas marcadas. Y el de la mujer suele ser más liviano, lisa y con inserciones leves. El contorno del hombre, por ejemplo, tiene forma de corazón y el de la mujer suele ser circular y más espacioso. La pelvis menor en el hombre es relativamente más pequeña y en la mujer suele ser espaciosa, superficial y obliqua. En el caso del ilion, en el hombre es más alto, es más grande y en la mujer suele ser más bajo. La articulación sacroiliaca en el hombre es grande y en la mujer es más pequeña, más oblicua. Y el acetábulo, por ejemplo, en el hombre suele ser también más grande, ¿no? Y tiene una dirección lateral. Y en el caso de la mujer suele ser más pequeño y está dirigido anterolateralmente. Y eso sería todo. Ahí acaba mi explicación. Bien, entonces como ustedes han visto, el proceso de identificación en sí de una persona viva como de un cadáver, a veces se hace un procedimiento, vamos a decir, tedioso, y donde no solamente pues basta el conocimiento del médico, ¿no? Sino que hay que acudir o hay que auxiliarnos del conocimiento de otras áreas del saber, de otras profesiones, principalmente la odontología, la antropología, la dactiloscopía, ¿no? Y ahora que estamos en la era de la tecnología, pues el ADN. Como ustedes han visto, existen diferentes recursos que podemos utilizar, a los que podemos echar mano con la finalidad de poder identificar a la persona, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un conjunto de individuos en una fosa común, cosa que no es rara acá en el Perú, por los rezagos que han quedado de la época del terrorismo, ¿no? Hay mucha fosa clandestina que se tiene que investigar y, por ejemplo, ahí pues necesitamos individualizar a los individuos, ¿no? ¿Cuánto es el número mínimo de individuos que hay en esa fosa común? Y para eso pues nos ayuda grandemente la cuarteta básica de la identificación, como es aproximar la edad, la talla, el sexo y el ancestro racial, ¿no? Y en base a eso ya vamos individualizando a los individuos. Una vez individualizados vamos buscando características que permitan ya la identificación, ¿no? Para eso los investigadores de esa tarea lo que hacen es hacer fichas antemortem, ¿no? Existe una rama de la antropología que es la antropología social, que se dedica pues a averiguar, ¿no? En el lugar donde ha existido esa fosa clandestina, las características de las personas que se presume han estado en ese lugar. Para eso se van a identificar las familias, van a dar datos antemortem de cómo eran los individuos desaparecidos, ¿no? Y esos datos antemortem se van a comparar con los datos postmortem que vamos a realizar o que vamos a recoger después del cadáver, ¿no? Y se van a ir comparando con la finalidad de ir ya, vamos a decir, individualizando con más criterio a la persona, ¿no? De tal manera que le vamos a poder ya dar un probable nombre y apellido. Entonces, ya teniendo un probable nombre y apellido, después de haber acabado todo ese proceso, podemos ya pedir una prueba de ADN, ¿no? Con la finalidad de comparar específicamente el probable nombre y apellido con su familiar, ¿no? De tal manera que nos permita pues ya darle una identidad, ¿no? En algunos casos
van a ver ustedes que la antropología también colabora porque hace la reconstrucción facial, también hace la superposición cráneo-foto, ¿no? De tal manera que ayuda ya, individualiza con más asiduo al individuo. En algunos casos, cuando hay algunos datos que coinciden al 100%, muchas veces ya la antropología puede dar por identificada a la persona, ¿no? Por los datos que son coincidentes pues, en un alto grado de confiabilidad. En el caso que no, que es la mayoría de casos, donde son probablemente los datos, entonces hay que hacer de todas maneras una prueba de certeza. Como ya no es posible hacer la prueba de la dactiloscópica, podemos recurrir al odontograma siempre y cuando pues haya un odontograma previo del registro dentario de la persona desaparecida, o podemos adquirir, o podemos hacer, o podemos optar por lo que es el ADN, ¿no? Que ya nos va a dar una identificación fidedigna. También la identificación médica puede servir, ustedes han visto que tanto la necropsia como nos pueden dar datos de lo que ha sucedido médicamente al individuo en vida, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta identificación se hace tediosa porque los individuos pueden tener atención en diferentes establecimientos de salud, ¿no? Y entonces a veces eso dificulta la, la identificación porque muchas veces no se tiene referencia a qué centros son, ¿no? Entonces no se puede a veces porque se hace tedioso, pero sí podría hacerse si tuviéramos la historia clínica digitalizada, ¿no? Donde se pueda tener acceso pues a toda la información de las atenciones médicas de la persona y comparar pues con las que encontramos en el cadáver, y también podríamos hacer la identificación por prótesis, por procesos operatorios, por implantes, ¿no? Que pudiera tener la persona. Y entonces podríamos hacer, para eso necesitaríamos pues tener acceso a la historia clínica, ¿no? Que no, muchas veces no se tiene. Y además que son diversos centros, ¿o no? Donde uno puede recibir atención y como no está integrada la información, no se puede acceder a esa información. Diferentes métodos, ¿no? Entonces tienen ustedes la odontología, también nos ayuda, sobre todo el conflicto aquí en la persona viva es la persona que tiene está en el límite de la mayoría de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación para la persona que es adolescente, niño, tiene otra normativa jurídica que para el adulto, ¿no? Entonces, en el Código Civil dice de que las personas menores de edad son incapaces de decidir, no tienen pleno uso de su capacidad civil, o sea, de ejercer derechos y obligaciones con valor legal. El Código Penal dice que es la mayoría de edad la que determina que pueda tener la responsabilidad penal o no del individuo. Entonces, la mayoría de edad determina la responsabilidad penal del individuo. Quiere decir que un menor de edad no es responsable penalmente del acto cometido. Y a ellos les han llamado infractores, pero no les han llamado delincuentes, ¿no? En cambio, al mayor de edad ya se le puede decir que ha infringido la ley penal y se le llama delincuente. Por lo tanto, el investigador necesita saber si la persona es pues un menor de edad o es un mayor de edad. Cosa que parece sencilla, pero que a veces no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes deben tener en cuenta que las personas que están en el mundo delictivo siempre tienden a la mentira. Siempre son los angelitos, los inocentes, los que nunca han hecho nada, ¿no? Entonces, y si son adolescentes, siempre van a decir que son menores de edad y muchos de ellos ya son mayores de edad, ¿no? Entonces, muchas veces ahí colabora la medicina legal para determinar, ¿no? Que si la persona sí ya tiene características, pues, de tener entre 18, 20, 21 años, ¿no? Entonces, con la finalidad que se le pueda, pues, aplicar la ley penal, ¿no? Que es diferente a lo que es el Código del Niño y del Adolescente, donde también están las sanciones que puede tener el adolescente que es infractor de la ley penal. En el cadáver es conflictivo a veces cuando el cadáver ya empieza a descomponerse, ¿no? El primer método de identificación que tenemos en un cadáver es la fotografía, ¿no? Entonces le tomamos una fotografía a su rostro, si tiene algún tatuaje, alguna cicatriz, alguna deformidad, alguna amputación. Entonces le tomamos la idea, ¿por qué? Porque lo que se le va a mostrar al familiar no va a ser de frente pues el cadáver, ¿no? Le vamos a mostrar primero imágenes, fotografías para que vaya identificando. Si lo puede reconocer a través de una fotografía porque el cadáver está conservado todavía, está en las primeras 24 horas de fallecimiento, lo va a reconocer.
Pero imagínense un cadáver que tiene ya 5 días, le toman la fotografía, no lo va a reconocer ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, mucho menos los amigos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que utilizar otros métodos para identificar a esa persona. Imagínense que ese cadáver ya no tiene partes blandas, ya no puede, ya no hay la presencia de los tatuajes, las cicatrices, las deformidades, las amputaciones se han perdido por el mismo proceso de la descomposición orgánica. Es un cadáver que ya está en fase cualicativa, en fase esquelética de la descomposición orgánica. Entonces ahí ya necesitan aplicar otros métodos con la finalidad de poder identificar a la persona. Ahí viene la cuarteta básica para aproximar edad, talla, sexo, ancestro racial. Después hay que ver los datos ante-mortem con los post-mortem. Se pueden aplicar pruebas del odontograma en caso que sean contributorias para la identificación, ¿no? A través del estudio odontológico. Y si no, no nos va a quedar otra que agotados todos los medios posibles para identificarlo, si no se ha logrado a través del ADN. Pero para ello siempre debemos individualizar a la persona, tratar de aproximarlo lo más posible a su identidad, para solamente tomar el ADN en las personas que pueden estar relacionadas con esa probable identidad, ¿no? En caso contrario, pues se malgastarían recursos tratando de identificarlo, no sin haber hecho la individualización correspondiente. Bien, si no hay preguntas o de repente algún comentario por parte de ustedes, de repente el doctor Cruzado tenga algo que comentar, sino para pasar a la parte práctica. No, doctor. De Ya, mi parte, ninguna pregunta. No sé, los alumnos, a ver, de repente, sí, los alumnos, a ver, algo por que favor. aclararle a sus compañeros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctor, quería preguntar lo siguiente. ¿Existe actualmente un registro dentario para hacer quizás así como que una lista en el caso que hubiese una incineración? O sea, ¿hay un registro dentario legal como tal? ¿O es en el caso que puede haber como que no? No, es que lo que pasa que no existe porque no existe una ley que le obligue al odontólogo a hacer el registro dentario de sus pacientes y conservarlos en un archivo, ¿no? Entonces, como es una historia clínica, eh, la historia clínica él puede o no puede adjuntarle, porque puede decir que él no tenía ningún interés porque es una persona ya identificada, ¿no? En elaborarle su odontograma. Como no existe una obligación, a veces se hace, a veces no se hace. Además, cuando tenemos la ficha dentaria, se aconseja que esta no tenga una antigüedad mayor a 3 años por los tratamientos que puedan haber sucedido a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Pero que ayudaría mucho, ¿no? Cuando se va al extranjero, se solía, no sé si hasta la fecha sigue, se solía primero pasar o elaborarse una ficha dental o un odontograma en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, ¿no? Entonces se iba la persona al extranjero y antes de irse ya tenía elaborado su odontograma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, que había un desastre, algo, le sucedía algo, ese odontograma podría servir de referencia para identificarlo rápidamente, ¿no? Y evitar todo proceso, pues, tedioso que, ¿no? de la persona, porque ese odontograma se puede después remitir vía fax, ahora vía el internet, ¿no? Se puede remitir y puede tener rápidamente en otro país el acceso a la fórmula dentaria de la persona y lo puedan identificar. Igual podría ser que, ¿no? Que la ley obligue que todo ciudadano, ¿no? Pudiera, pues, tener su odontograma, cosa que podría implementarlo también la RENIEC, ¿no? A la fecha que uno va a renovar el DNI, pasar su ficha dental, de tal manera que quede en archivo y cualquier cosa se recurre a ese archivo y se puede identificar fácilmente a la persona, ¿no? Entonces, eso ya depende de cómo evolucione esta temática, ¿no? Pero sería una medida, pues, plausible que eso sucediera, ¿no? Porque eso va a facilitar, pues, la identificación de todos, ¿no? Porque lastimosamente si sucede un incendio, de repente las huellas dactilares ya no vamos a tenerlas, de repente es el cadáver muy putrefacto, ya no permite el recojo de esas huellas dactilares, ¿no? Pero sí podríamos tener de repente al acceso a una ficha dental, ¿no? Eso ya sería cuestión de decisión del Estado, ¿no? El doctor Cruzado creo que quiere intervenir. A propósito de que el día de hoy se celebra el Día del Odontólogo,
De repente esto puede servir para incentivar a nuestros odontólogos peruanos, porque se puede presentar un anteproyecto de ley, como decía el doctor Tejada, que obligue a los odontólogos a tener un documento, una tarjeta, para poder hacer una homologación. O en todo caso, a nivel de RENIC, como manifestaba, tener un archivo ahora digitalizado, ¿sí? Ocupa menos espacio y de repente hasta en el aire, ¿no? De esa manera, poder ayudarnos nosotros mismos. Fíjense, hay otros países que utilizan, por ejemplo, intervienen en un delito. Miren cómo es. Y AFIS me parece que se denomina, no recuerdo cómo, AFIS. El AFIS, doctor. El AFIS. Listo. Lo ingresan, ustedes han visto en las películas que vemos de identificación criminal o de las policíacas que vemos de patología o de cualquier crimen. Sí, es en Miami, en New York, ¿ok? Y ustedes van a ver ahí que las posibles huellas digitales que encuentren en el lugar de los hechos las captan, las capturan y los llevan y los someten a este sistema. Es a nivel nacional allí en Estados Unidos y de inmediato no pasan ni un par de minutos y ya lo tienen identificado quién ha sido el que ha estado en la escena de donde han ocurrido esos hechos. Que lo haya cometido, no lo haya cometido el delito, no interesa. Pero ese sujeto ha estado allí y les motiva para tratar de capturarlo, porque ya lo identificaron, para que rinda cuentas acerca de ello. De repente él no es el asesino, pero estuvo juntamente con el asesino, con el que entró a robar, con el que cometió un delito. Y eso ayuda bastante. Imagínense si eso, yo tengo entendido que aquí ha habido un proyecto proyecto de ley que lo ha tenido algún congresista, porque quien presentó ese trabajo justamente fue un sobrino que ha estudiado acá en Lima y que se ha graduado en Trujillo, a raíz de que su universidad donde estudió no fue reconocida por la SUNEDO. Y ha ido a Trujillo, se ha graduado y ahí tengo entendido que tenía un anteproyecto para que en el DNI, por ejemplo, no solamente